Bueno, nos ocupamos ahora de Jorge Corsi, que ha quedado finalmente, después de haber purgado la condena, en libertad. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes, Nina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué se entendió para que finalmente se cumpliera la condena y quedó libre ya de toda esta situación? Bueno, finalmente, luego de haber firmado un juicio abreviado, esto significa, a los efectos de evitar el juicio oral y público y obtener una condena eventualmente más alta, acordó reconocer la comisión del delito y firmar lo que es 3 años de efectivo cumplimiento en prisión. Vale decir que hace pocos días recuperó la libertad luego de haber agotado el cumplimiento de la pena en forma efectiva. ¿Y puede seguir ejerciendo como psicólogo? Sí, justamente la sentencia no tenía ninguna cuestión accesoria más que la condena en prisión, por lo cual es un ciudadano normal que goza todos los derechos de cualquier persona garantidos por la Constitución. Sin embargo, puede ser que le haya hecho declaraciones como que no va a seguir ejerciendo, que se va a jubilar. Sí, aparentemente luego de haber salido en libertad, una de las declaraciones periodísticas que dijo es que se iba a dedicar a ser jubilado y no iba a ejercer su profesión de psicólogo. ¿Y a usted le parece que correspondería que una persona que estuvo detenida purgando un delito por abuso sexual, por pedofilia concretamente, pueda seguir ejerciendo como psicólogo? Bueno, en principio no podemos condenarlo anticipadamente ni hacer futurología de si va a volver a cometer algún delito, pero sí es cierto que este tipo de personas, generalmente las personas que cometen este delito, me refiero, son altamente reincidentes, que eso es lo que vale la pena destacar. En este caso no podemos juzgarlo anticipadamente, pero sí establecer de que lamentablemente en aquel momento no se estableció a la hora de la condena una cuestión accesoria como es la restricción para ejercer, por lo menos con niños, cuando en algún determinado momento se le había restringido de ejercer su profesión respecto de los chicos que habían sido denunciantes en la causa y no respecto de otro universo. Claro, porque se entendió en su momento que precisamente por la especialidad mediante la cual él figuraba como autor de libros especializados en abuso infantil, él podría haber ejercido cierta presión o poder de convicción para conquistar a esos menores para luego someterlos. Efectivamente, una de las cuestiones por las cuales se lo investigó era la forma de captación que tenía con los menores, porque recordemos que esto no era un abuso de alguna manera producto de un fervor, un apasionamiento, sino era una captación muy fina, hecha de a poco, con muchos tiempos y con mucha programación, con distintos integrantes que tenían distintas jerarquías, a los efectos de doblegar y captar la voluntad. Todo esto quedó demostrado, pero ¿qué significa un juicio abreviado? ¿En qué consiste? Generalmente el modo normal de culminación de un proceso penal es una absolución o una condena en lo que se llama un juicio oral y público, en donde ambas partes, tanto la defensa como la parte acusadora, tratan de demostrar la comisión de un hecho, digamos, delictual o, en todo caso, la inocencia. La ley permite a aquellas personas que se presentan espontáneamente y manifiestan evitar el juicio oral si no tienen antecedentes anteriores y algunas cuestiones básicas, poder evitar ese juicio oral y público por una condena menor que la que eventualmente pueden obtener en este juicio. Entonces, a los efectos de evitar la cuestión de probatoria y eventualmente obtener una condena muy superior en cuanto a años, el imputado puede comparecer ante la Fiscalía y decir, bueno, quiero evitar el juicio, ¿qué pena menor puedo recibir en base a esta manifestación? Reconociendo, por supuesto, de alguna manera reconociendo la comisión del delito. Entonces, de esta manera se acorda una pena menor a la que expectativamente puede tener en el caso de llevar un juicio y condenarlo. Sí. Ahora, esta situación de que él pueda, si quisiera, seguir ejerciendo como profesional, como psicólogo, ¿es habitual? ¿Es esperable? ¿No sería recomendable que frente a este perfil psicológico que me imagino en su momento en la etapa de instrucción se ha demostrado que tenía efectivamente Corsi, se recomiende que no siga en contacto por lo menos con menores de edad o ejerciendo su trabajo? En su momento sí hubo alguna cuestión en la Cámara del Crimen que estableció justamente que no podía tomar contacto con los menores de la causa, no con otros, que nosotros considerábamos como querella que esto era básicamente letra muerta porque no había nadie que lo pudiera controlar, pero una vez que cumplió su condena hasta el último día, lamentablemente, o afortunadamente, según donde se lo vea, no se puede prejuzgarlo y someterlo a un nuevo proceso porque ya
Por un cumplió. delito que ya, claro, que ya fue comprobado que cometió. ¿Cuántas fueron las víctimas de Corsi? Yo representé a la víctima que justamente efectuó la denuncia y por el cual fue juzgado, pero luego se presentaron otras 4 personas, Sí. habiendo tomado estado público a los efectos de denunciar la misma modalidad, expedientes que si bien yo no participo, tengo entendido que continúan. Y en su momento la batería de test que se hicieron para determinar la personalidad de Corsi, ¿qué habían arrojado, qué habían analizado respecto de su perfil? Bueno, esto era uno de los elementos junto con múltiples cuestiones que habían establecido que sí podría haber tenido algún rasgo de estas características, pero justamente dentro de un cúmulo de elementos probatorios que había cuestiones más objetivas que esto, que es un análisis de la psiquis, Sí. como por ejemplo allanamientos, mensajes de texto, Sí. contactos a través de lo que aquel momento eran las redes Recuerdo, sociales. claro. Eso es lo que justamente sopesó en favor de las víctimas en vez de la manifestación del acusado. Está bien, pero ¿qué perfil psicológico demostraba tener a través de estos test proyectivos? Sí, si mal no recuerdo, había alguna tendencia de alguna manera a este tipo de comisión delictual. Lo que pasa es que seguramente con todo su, más allá de las cuestiones objetivas, con todo su conocimiento y su andamiaje, quizás muy posiblemente pudo de alguna manera evitar demostrar tantas connotaciones, pero de hecho a la hora de la ejecución de la pena se le hizo un tratamiento de carácter psiquiátrico y psicológico a fin de aminorar sus conductas, así que por lo cual evidentemente alguna cuestión en ese estilo debe haber tenido. ¿Cómo están hoy su cliente en verdad? Bueno, luego de esto recordemos que ya se terminó por lo menos el capítulo, de alguna manera, si esto se puede terminar, más allá que las marcas son indelebles, Sí. hace más de 4 años cuando esto se firmó. De aquel momento hasta ahora, más allá que este es un delito que comenzó en el año 2007, han pasado más de 7 años, pudo reinsertarse en la sociedad, pudo hacer una carrera universitaria brillante, y si bien con un apoyo familiar muy importante y con apoyo terapéutico, logró aminorar de alguna manera esas causas por las cuales fue Tratarlas, denunciante. ¿no? Pero bueno, estas son siempre marcas que quedan, lamentablemente, No, y son indelebles. con un tratamiento de por vida, me imagino, para poder sobreponerse a esta situación. Recordemos que esto se manifiesta una vez que él era muy chiquito, tenía 13 años, y viendo una película en donde era sometido una persona a un abuso, Ahí es que se da él cuenta. se rompe y comienza una crisis de llanto que al principio se había caracterizado como delirio místico, pero luego se determinó que era compatible con un estrés postraumático producto de un abuso sexual. Muchas gracias, doctor. Un placer. Muy